Una de las grandes cualidades que tienen que tener los atletas de hoy en día se llama resistencia. Y una de las posibilidades para poder caminar en la carrera de la vida es que la resistencia lo único que le permite al ser humano es poder mantenerse hasta una batalla o una carrera a larga distancia. Si usted quiere saber cómo mantenerse en esta carrera de la vida, abra la palabra de Dios y junto a nosotros vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos dé la resistencia en el nombre de Jesús. Correr, batallar, esperar. A veces la gente no sabe por qué corre. A veces la gente se cansa en la carrera. ¿Cuántas personas han iniciado una carrera como esta? ¿Cuántas personas han ido a las tiendas buscando la bicicleta para poder salir hacia adelante? Sin embargo, hoy nos damos cuenta que tienen la bicicleta, pero está llena de polvo, porque ya nadie le pone la mano. Tenían el entusiasmo, tenían la emoción de poder comprar la bicicleta y mantenerse resistiendo hacia adelante. Sin embargo, ahora ni resisten, ni siquiera tienen el entusiasmo y mucho menos la bicicleta está haciendo nada por ellos. ¿No les recuerda esto a nosotros la carrera de la vida espiritual? Que muchas veces entramos a la iglesia con ese entusiasmo. Muchas veces decimos, el enemigo ya nunca más tendrá control sobre mi vida porque ahora yo estoy resistiendo al enemigo en el nombre del Señor. Pero pasa el tiempo, pasan los meses, pasan las semanas y la bicicleta nuestra, que es la palabra de Dios, está abierta como la mayoría de las casas de hoy en día, en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Sin embargo, yo quiero invitarles en esta noche a que junto a nosotros podamos abrir la palabra de Dios. Porque hoy es necesario que a través de la historia que estamos analizando toda esta semana, que es la historia ¿de quién? Del apóstol Pablo, podamos entender qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y cómo podemos resistir en esta vida espiritual. Abra la Biblia conmigo en el libro de Hechos y vamos a analizar y vamos a ver primeramente dónde nos quedamos ayer. Y lo que está diciendo el texto bíblico: Pablo lleno de odio, Pablo lleno de rencor, o Saulo lleno de odio, lleno de rencor, peleando en contra de todo el mundo, decidió ir en contra del único que él no podía ir en contra, irse en contra de Jesús. Y dice que el Señor lo derrumbó en un lugar camino a Damasco, no se sabe en qué kilómetro, lo importante es que lo derrumbó. Y cuando lo derrumba le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y decíamos en el tema anterior que es impresionante cómo Saulo, que se decía llamar siervo de Dios, que se decía llamar defensor de la iglesia, que se decía llamar aquella persona que estaba tratando de que lo peor no entrara a la iglesia, Jesús le habla y él ni siquiera sabe quién le está hablando. Sin embargo, el Señor, a la misma vez que habla con Saulo, que lo deja ciego, derrumbado, él le dice: ¿qué tú quieres que yo haga? No te preocupes, take it easy. Yo te voy a dar las instrucciones ahora, lo que tú tienes que hacer. Y dice el texto bíblico que le dijeron: vete a una calle que se llama a la derecha y espera allí. ¿Cuál es el problema de los Saulos de esta vida? Hay un libro que se llama Temperamentos Transformados. Lo voy a invitar a que un día consiga ese libro. Es un libro muy interesante. El autor se llama Tim LaHaye. Y él dice, él habla, él analiza, él expresa, él describe cómo los temperamentos que tenían personajes bíblicos. Y él dice que el temperamento de Saulo o de Pablo era un temperamento colérico.
¿Cuál es la característica esencial del temperamento colérico? En lo positivo es que todo colérico es una persona que es un líder. Siempre tiene quien lo siga porque sabe hacia dónde va. Sin embargo, tiene una característica negativa y es que es muy desesperado. Y ahora el Señor le dice a Saulo, usted se va a la calle a la derecha hasta que yo le avise. Imagínese cómo está ese hombre, Irma, desesperado, pensando, pero ¿cuándo es que Dios me va a hablar? ¿Cuándo es que Dios me va a decir? ¿Cuándo es que Dios va a venir? Que me diga qué es lo que tengo que hacer. Yo no puedo estar aquí. Imagínese ahora este hombre cuando la única voz que escucha es su conciencia. Cuando la única voz que escucha son voces como las de Esteban que decía, Señor, no le tomes esto en cuenta. Y dice, ante Dios yo ahora entrego mi espíritu. Las voces que hablaban eran las personas que habían muerto. Las voces que hablaban eran las personas que Saulo había aprobado para que mataran. Y allí durante 3 días él estuvo esperando que Dios le hablara. Y Dios le habló entonces a un hombre. Aquel hombre se llamaba ¿cómo? Ananías. Y le dice, mira Ananías, vete donde Saulo, porque él ahora, y yo quiero que usted vea esto en el texto bíblico, que quizás lo pasamos por alto en el tema pasado. Dice el texto bíblico en el capítulo 9, versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca allí en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué dice el texto? Él ora, él está orando. Ahora, cualquiera ora cuando lo derrumba en el suelo. Toda persona cuando está derrumbado económicamente, ¿qué es lo primero que hace? Orar. Toda persona cuando está derrumbado en su depresión, ¿qué es lo que hace? Orar. Toda persona que se está destruyendo el matrimonio, ¿qué es lo que hace? Orar. Toda persona que está perdiendo a sus hijos, ¿qué es lo que hace? Orar, claro. Dios tiene que derrumbar al ser humano para que entonces comience a orar. Y dice el texto bíblico, vete donde ese hombre, él está orando y hazme un favor. Tócalo y devuélvele la visión. Y hay 2 cosas que quiero enfatizar antes de pasar a la lectura de esta noche. Número 1, lea conmigo el versículo 15. Vete donde Saulo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, esta es mi segunda frase, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo interesante en esta porción bíblica es que mucha gente hoy en día quiere grandes bendiciones sin hacer grandes sacrificios. La gente quiere lo más por el mínimo esfuerzo. Los hombres quieren tener una buena esposa, pero no siembran nada para que ella sea buena esposa. Las mujeres quieren tener un hombre que le dé la tarjeta de crédito sin preguntar, pero no se ganan esa confianza, porque cada vez que le sueltan la tarjeta, no compra la Casa Blanca porque no está en venta. ¿Por qué? Porque no se ha ganado la confianza que su esposo libremente y a ciegas pueda darle la tarjeta. Y nosotros, mansos pero no mensos, lo que hacemos es que le sacamos una tarjeta aparte con un límite de 300 pesos. Que cuando se acaben los 300, ¿qué cosa? Ya no hay más. Para eso hay que hacer, ¿qué cosa? Un gran sacrificio. Y el Señor le dice a Ananías, vete donde este hombre. Y Ananías le dice, Señor, yo he escuchado cosas de este hombre. Ese hombre no es fácil. Ese hombre, predicarle el evangelio a ese. Si ese lo que está matando son a los que predican el evangelio. Le dice, vete porque instrumento escogido me es este. Quizás hay una madre que me está escuchando, me está viendo a través de los medios de comunicación, radio, televisión, internet. Permítame decirle en esta hora, querida madre, que posiblemente su hijo esté preso. Y usted diga, pastor, mi hijo no es malo, lo único que se dejó llevar y cometió varios errores. Pero todo el mundo ha catalogado a mi hijo como que él ya no tiene esperanza. Permítame decirle, madre, que donde no hay esperanza, Jehová la pone. Y Jehová le puede decir a tu hijo, óyeme, tu hijo no fue fácil, tu hijo fue cabeza dura, tu hijo fue un rebelde, pero instrumento escogido me es tu hijo. Oiga, es una gran noticia, señores.
¿Quiénes éramos nosotros, Richard, antes de conocer al Señor? Y ahora el Señor nos ve en la calle, nos ve por dioseros en la calle, nos ve viviendo la vida loca en la calle, y ahora le dice a los santos de Israel: óigame, no tengan miedo, instrumento escogido me es ese. Y uno llega a una conclusión: ese para lo mínimo que da, ese viene siendo casi sobrino de Barrabás. Ese no sirve para nada. No hay ninguna esperanza para ese. Y estoy seguro que palabras como esa usted ha escuchado. Quizás hay algún hijo que dice: pastor, la única frase que yo recuerdo de mis padres es cuando hablaban, cuando abrían la boca y decían que yo era un bruto, que yo era un vago, que yo no iba a servir para nada, que yo no iba a salir hacia adelante, que yo era una persona cualquiera y que no había esperanza en mí. Hasta que un día escuché la voz de Jesús a través de su Ananías decir: instrumento escogido me es este. Por eso quiero animar a las madres que están aquí. Háganle saber a sus hijos que son instrumentos escogidos de Dios. Háganle saber a sus hijos que no necesariamente si papá o mamá eran unos sinvergüenza y unos borrachones, él tiene que ser borrachón y sinvergüenza y drogadicto también. No, hermanos, cuando Cristo pasa por la vida del ser humano, algo pasa. Y dice el texto bíblico: óyeme, dile a Saulo, instrumento escogido me es este. Y luego que le dice eso, viene Ananías y le dice a Saulo, no le dice: óyeme, demonio, el Señor me ha mandado aquí. ¿Cómo le dice Ananías? Le dice: hermano Pablo, hermano Saulo, le dice. Mire, no a todo el mundo uno le puede decir como hermano. Hay un refrán hindú que dice que para usted hacerse amigo de alguien, o usted decir que es amigo de esa persona, usted tiene que comerse un saco de sal con esa persona. Y yo le pregunto: ¿en cuánto tiempo usted se puede comer un saco de sal? ¿En cuánto tiempo? Más o menos, póngame unos días, ¿cuánto? Imagínese a las amas de casa que hay aquí. ¿Cuánto le dura un envase de sal en la casa? Meses. ¿Y cuánto le duraría un saco? Entonces, para usted decir que alguien es su amigo, ¿cuánto tiempo le puede tomar? Mucho tiempo. Pero viene ahora Ananías, enviado por Jehová, llega donde Saulo, lo ve tirado en el suelo, lo ve derrumbado, lo ve ahora humillado, lo ve ciego y le dice: hermano Saulo. Él no se ha comido el saco de sal con Saulo, pero ¿cómo le dice? Hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios llega al centro de la vida del ser humano, no importa si eres cubano, dominicano, no importa si eres peruano, colombiano, puertorriqueño, no importa si eres venezolano, no importa si eres africano, no importa si eres de inglés. Cuando el Señor llega a la vida del ser humano, nosotros a quien llegue en el nombre del Señor le llamamos hermano. Una de las cosas que siempre admiraba de mi mamá y mi papá, ellos siempre viajaban mucho. Y mami siempre que llegaba de un país decía: no hay nada mejor que ser adventista del séptimo día. Y yo le digo: mami, ¿pero por qué no hay nada mejor que ser adventista del séptimo día? Y mami decía: porque donde quiera que uno llega, uno se encuentra hermanos. Llegamos y no hay comida, los hermanos tienen comida para nosotros. Llegamos y no tenemos dónde dormir, los hermanos tienen dónde dormir para nosotros. Llegamos y no tenemos nada, los hermanos se encargan hasta de amueblarnos la casa. Miren, los adventistas deberíamos poner un rooms to go, porque nosotros inmediatamente llega alguien de los países nuestros, ¿qué es lo que hacemos? Lo amueblamos, lo equipamos, porque son, ¿qué cosa? Hermanos. Y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para decirte que le vas a predicar a los gentiles, que le vas a predicar a los reyes, que le vas a predicar a los hijos de Israel. Pero también le dice: porque Él te mostrará que es necesario padecer por su nombre. Y luego que le dice en el verso 17: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué le dice? Y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí está la primera receta. No hay forma de soportar los padecimientos de la vida si no tenemos el Espíritu Santo. Y usted puede descubrir el contraste rápidamente. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo y viene la vida y lo golpea por la derecha, y viene la vida y lo golpea por la izquierda, y viene la vida y lo golpea por el norte, y viene la vida y lo golpea por el sur, al final de cuentas, él lo único que anda buscando es una soga para matarse, una pistola para darse un tiro,
Un puente para lanzarse. ¿Por qué? Porque esos son los pensamientos de aquellos que les llega el padecimiento, pero no tienen, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cuántos de ustedes han padecido en algún momento? ¿Grande o pequeño? Muy bien, déjenme ahora reducir el grupo. ¿Cuántos han padecido mucho? A ver, ¿y cuántos han padecido en gran manera? Déjenme ver las dos manos. Entonces, si usted está vivo todavía, y si usted está en la iglesia todavía, hoy usted le tengo una buena noticia. Usted ya tiene el Espíritu Santo. Porque no hay forma de soportar todos estos golpes si el Espíritu de Dios no está con nosotros. Ahora miren, hermanos, hay unos detalles que yo quiero compartirles en esta noche. Y estos detalles que quiero compartirle es para que usted entienda que no solamente el Señor le mandó a decir a Pablo, antiguamente Saulo, que él era el que iba a sufrir. Toda persona que se entrega al Señor, que quiere vivir para Dios, tiene que padecer sufrimiento. Y se lo voy a comprobar. Vaya allí mismo a la palabra de Dios, al capítulo 12. Y usted va a descubrir en el capítulo 12, versículo 1 y 2, lo siguiente. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Por lo tanto, el único que está padeciendo no es ¿quién? Pablo. ¿Quién padecen? ¿Quién más? Todos los que tienen a Dios en el corazón. A veces nosotros vendemos un evangelio que no es correcto. A veces le decimos a la gente, cuando te entregues al Señor, se te van a acabar los problemas. Mentira. Cuando te entregues al Señor, mira, cuando tú salgas de las aguas del bautismo, tú serás nuevecito en el nombre de Jesucristo y el diablo te va a dejar tranquilo porque Jehová está contigo. Mentira. El diablo, los que se bautizan y se entregan al Señor, lo pone en un listado que él le llama el listado VIP. ¿Sabe para qué es ese listado? Para desanimarte, para destruirte, para avergonzarte, para mandarte enfermedades, para mandarte dolor, para que te boten del trabajo porque ahora eres de la iglesia. Y uno llega a una conclusión y uno dice, óyeme, pero cuando yo no estaba en la iglesia, yo estaba bien. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que parece como que el diablo, el único nombre que se sabe es el mío. Porque siempre habrá un Herodes que quiere, ¿qué cosa? Maltratarte. Siempre habrá un Herodes que quiere matarte. Siempre habrá alguien que quiere destruirte. Siempre habrá alguien que está mirando tu matrimonio y como tu matrimonio no está bien por completo, pero por lo menos sobrevive. Le molesta que tu matrimonio sobreviva y quiere matarlo como ha matado todos los matrimonios del mundo. ¿Verdad que le ha pasado algo similar? ¿Verdad que el enemigo, cuando nosotros queremos consagrarnos más, es que más problemas nos llegan? Es que más enfermedades nos llegan, es que más malas noticias nos llegan, es que más dolor nos llega, es que más sufrimiento nos llega. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo tengo qué cosa? El Espíritu Santo. Y dice el texto bíblico que no solamente Herodes quería maltratar, logró matar ¿a quién? A Jacobo. Dice que lo mató a espada. No hay cosa más dolorosa que la muerte a espada, porque es una muerte lenta, pero segura. Usted se desangra. Y dice el texto bíblico que mató a Jacobo a espada, hermano de Juan, versículo 3. Y viendo que esto había agradado ¿a quién? ¿A quién agradaba? Mantenga eso allí y en breve se lo explico. Procedió también a prender a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Hacía oración sin cesar a Dios por él. Me llama la atención que la Biblia lo complica como un poquito y dice, bueno, matamos a Jacobo, maltratamos a los otros y agarramos a Pedro. Y dice que agarraron a Pedro y le pusieron 4 grupos de 4 soldados. ¿De cuántas personas estamos hablando? De 16 personas, porque 4 por 4 son 16. O sea que habían 16 personas para uno solo. Esto ya tiene que decirle algo a usted. Mire, cuando uno pelea 1 a 1, uno quizás lo van a maltratar, le van a ganar, pero uno aunque sea le muerde la oreja a uno. Porque es una pelea ¿de cuánto? De 1.
Uno lo agarra por un pie, que sea una mordida, le da a uno a alguien. Pero ya 16. No hay forma. Cuando uno quiere morder a uno, 15 le dan una patada a uno. Entonces no hay forma de uno ganar. Ahora tome esta misma referencia y póngala en la vida espiritual suya. ¿Cuántos demonios manda el diablo para atacarnos a nosotros? Él no manda a uno. Porque a uno lo agarramos nosotros fácil. ¿Le manda cuántos? Muchos. Para que cuando usted respire de uno, lo ataque el otro. Para que cuando usted se concentre en uno, entonces le arremete el otro. Y no hay forma de sobrevivir cuando tanta gente está golpeando a uno. Y el enemigo, imagínese si él manda 16 por uno, ¿cuántos manda por una iglesia? Vuelvo a resumir otra vez. Si el enemigo manda 16 personas para uno solo, ¿cuántos manda a la iglesia? Estamos hablando de cientos. Por eso, hermanos, usted debe tener claro un concepto. El enemigo está en contra de nosotros, pero a él se le olvida que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y cuando alguien tiene el Espíritu Santo, 16 son pocos. Y se lo voy a demostrar. Mire lo que está haciendo la iglesia. Mientras hay 16 hombres cuidando a Pedro y se lo llevan a la cárcel, y dice que estaban todos allí y lo tenían amarrado y lo tenían encadenado. Dice Hechos de los Apóstoles que los soldados, tenían 2 soldados, uno a cada lado, que estaban con las cadenas ellos agarrados y de la otra parte Pedro. Cuando Pedro quería estornudar y movía la mano, ¿qué pasaba con el soldado? Lo despertaba. No había forma de salir. Ahora viene el segundo secreto. ¿Cuál es el primer secreto? Tener, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Por lo tanto, la bicicleta para crear en nosotros la resistencia, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Usted quiere poder sobrevivir, subsistir, poder resistir. El diccionario define resistencia como la capacidad que tiene una persona para soportar largas distancias. Y en la vida espiritual no es el que más rápido corre, sino ¿qué cosa? El que más resiste, o como dirían en Cuba, el que más aguante. Por lo tanto, esto no es un asunto de que, yo tengo los músculos para resistir. No, esto no es un asunto de músculo, esto es un asunto de ¿qué? De resistencia. Recuerdo, estábamos construyendo una academia en República Dominicana. Y había un hermano llamado Severo. Y Severo me dice, pastor, Severo su trabajo era metido en el campo, con un machete a la mano. Trabajaba 8 horas y más diarias. O sea, ese hombre tenía un soporte insoportable. Y me dice, pastor, lo invito, Severo, ¿por qué no me ayuda temprano a las 6:30 de la mañana a sacar esta tierra que estamos haciendo la zapata de la escuela, de la academia, a sacar esta tierra para tirarla a carretilla al solar del lado, que el vecino nos lo permitió para él rellenar eso, porque después va a construir, y esa tierra le facilita a él y nos facilita a nosotros porque la podemos botar aquí mismo al lado? No, pastor, seguro. Mire, usted utilíceme, que yo le aguanto. Es más, pastor, antes del mediodía, usted va a estar con las patas para arriba. No hay problema, Severo. Vamos para allá. A las 6:30 comenzamos. A las 8 ya Severo está pidiendo desayuno. No hay problema, porque el que trabaja es digno de su cuchara. Pues le buscamos desayuno, vamos a trabajar. A las 2 de la tarde yo estoy con Severo ahí. A las 4 yo estoy con Severo ahí. A las 6 dice Severo, pastor, ¿por qué no seguimos mañana? No, Severo, hay que sacarlo hoy porque mañana vienen a tirar el concreto para acá. A las 9 de la noche, Severo estaba casi de emergencia. Y yo estaba, hermano, nuevecito. Y vamos, a las 2 de la mañana nos fuimos. Toda la iglesia trabajando. Cuando terminó el día, ya la madrugadita, Severo me dice, a la verdad que usted parece que se está muriendo, pero usted aguanta mucho. Y eso lo aprendí, le digo, Severo, esto no es un asunto de quién tiene más cuerpo o quién tiene más conocimiento. Esto es un asunto de quién tiene, ¿qué cosa? Más resistencia.
A veces quien usted cree que va a durar poco en la iglesia es el que más dura en la iglesia. A veces el que usted cree que después que se bautice, a los 3 meses ya no va a estar en la iglesia, es el que tiene 40 años en la iglesia. Porque la diferencia no la hace el cuerpo, la hace el Espíritu Santo. Secreto número 2. Cuando usted tiene ya el Espíritu Santo, entonces el músculo usted no puede atrofiarlo. ¿Qué significa eso? Que si usted hoy corrió bicicleta, ¿para qué? Para desarrollar el músculo, mañana no lo coja suave, mañana tiene ¿qué cosa? Bicicletazo otra vez, porque usted tiene que mantener el músculo ¿cómo? Activo. Una de las cosas que le pasa a las personas que están mucho tiempo en coma y todo eso, es que se le atrofia el músculo. Es más, hasta rebaja a la persona. ¿Por qué? Porque ya el músculo, ¿qué cosa? No lo está usando. Entonces Pablo dice, no solamente es tomar la bicicleta, que es el Espíritu Santo. No solamente es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora es, dice el texto bíblico, que mientras Pedro estaba preso, versículo 5, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por Pedro. ¿Qué le quiero decir esta noche, hermanos? Querido amigo, querida madre, padre, vecino, abuelo, tatarabuela, que tienen los nietos, que son unos sinvergüenza. Lo que le estoy diciendo es, de la única forma que los nietos suyos van a salir de esa cárcel en la que están de secularismo y regresen a la libertad de Jesucristo, es si abuela, ¿qué hace? Ora. De la única forma que usted va a ver a ese hijo suyo, que por nada en la vida no hay versículo de memoria, no hay canto, no hay invitación, no hay campaña, no hay centinela, no hay folleto, no hay prioridades, no hay nada que lo cambie. De la única forma que esa persona puede cambiar es si la persona que tiene el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Orar. Pero mire la palabra, orando como dice allí. ¿Qué significa sin cesar? Bueno, eso lo voy a demostrar sencillamente. Una de las cosas que la Biblia nos dice a nosotros al tomar la bicicleta de la vida es que no solamente usted tiene que correr. Lo bueno de la bicicleta es que usted comienza a una velocidad ¿cómo? Suave, para uno ir ¿qué cosa? Uno ir tomando forma. Ahora, la misma bicicleta, ¿qué te dice? ¿Tú no crees que tú deberías darle un toquecito más? ¿Qué le está diciendo eso a usted? Yo no puedo orar solamente por 30 segundos, hermano. Yo no puedo pasar 20 años en la iglesia y orando los mismos 20 segundos, orando la misma oración antes del almuerzo que dice, querido Dios que estás en el cielo, gracias por los alimentos de este día, gracias por las manos que lo prepararon, que no falten en nuestros hogares ni de nuestros familiares, en el nombre de Jesús, ¿qué cosa? Amén. Óigame, diga algo más. Diga aunque sea que no le gustó lo que se va a comer y que usted quiere aprender a comerse eso, que Señor dame fe para comerme esto y que esto no me envenene, pero por lo menos diga algo. Porque la bicicleta, ¿qué te está pidiendo? Algo más. Nosotros vamos en nuestra vida espiritual, vamos avanzando, hermanos. No podemos quedarnos igual, no podemos quedarnos. Es que no, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y nos conformamos ¿con cuánto? Con 2 o 3, pero Dios quiere que algo más, señores. Dios está pidiendo que la iglesia haga algo más. Ay, hermano, es que no podemos buscar un templo más grande porque aquí estamos bien y luego se va a ver vacío. Mientras la pecera sea chiquita, ¿cuántos peces caben? Nimo. Pero cuando la pecera es más grande, usted puede meter una ballena. No se conforme solamente con lo que Dios está poniendo allí, porque cuando usted tiene el Espíritu Santo y usted ora sin cesar, Dios le está pidiendo ¿qué cosa? Algo más. No se conforme solamente con darle una flor a su esposa el 14 de febrero. El 15, dele otra. El 24, dele otra. El 29, que es cada 4 años de febrero, dele otra. Pero haga ¿qué cosa? Algo más, hermanos. Y nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que hacer lo mismo. Yo estoy animando a esta iglesia, yo estoy animando a aquellos que están frente al computador, yo estoy animando a aquellos que escuchan a través de la radio, yo estoy animando a aquellos que están frente al internet, yo estoy animando a aquellos que están allí frente al televisor. Por favor, haz algo más por tu familia, haz algo más por tus hijos, haz algo más por tu hogar, haz algo más por tu propia vida espiritual. No te conformes, haz algo más. El enemigo manda 16, entonces haz algo más en el nombre del Señor. Pero Pablo está preso, pero Pedro está preso. Y ahora dice el texto bíblico, y búsquelo conmigo un momentito, y esto es sin entrar a Pablo todavía.
Porque yo quiero mostrarle que no solamente el Señor tiene un mensaje para nosotros, lo tiene no solamente para los Pablos de esta vida, también los tiene para los Pedro de esta vida. Dice el texto bíblico en el capítulo 12, versículo 6, y cuando Herodes iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo ¿entre quiénes? Entre dos soldados, sujeto ¿con qué? Con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, él tenía soldados adentro, tenía soldados afuera, tenía soldados en la puerta que cerraba ese segmento y tenía soldados en la puerta que cerraba la cárcel. Por lo tanto, él tenía soldados ¿por dónde? Y cuando uno ve todos esos soldados, uno entra psicológicamente en un concepto. ¿Cuál es? Ya yo no puedo aquí hacer ¿qué? Nada. Permítame decirle, ojalá usted pueda un día estudiar un poco más de psicología. Porque la psicología, es más, los anuncios publicitarios que usted ve, todos tienen psicólogos, que son las personas que evalúan la sociedad, y sociólogos para esa parte. Por ejemplo, usted ve en las cárceles de hoy en día que hay alambres, así como en forma de círculo, afuera. Ningún preso llega hasta ahí, hermano. Óigame, ningún preso llega hasta ahí. ¿Por qué? Porque tiene demasiada seguridad antes de. Una de las cárceles que causó más impacto psicológico en la vida de los presos fue una cárcel muy famosa, conocida como ¿qué? Como Alcatraz. ¿Cuál era el concepto de esa cárcel? No solamente habían diferentes segmentos para salir, el concepto era que estaban ¿dónde? En una isla que usted, aunque se fugara de la cárcel, no podía irse nadando a cruzar al otro lado, hasta que alguien se le ocurrió la idea y dijo, yo voy a salir. ¿Y sabe con qué se fugó? Con una cuchara. Con una cuchara cavó por más de una para poder salir de allí. Más de una década con una cuchara. ¿Qué le demostró él a la vida? Que los soldados no están por encima de la resistencia que yo puedo tener para poder alcanzar mi libertad. Y Pedro está preso, y no solamente está preso, Pedro está durmiendo. Y dice el texto bíblico, versículo 7, que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció ¿a dónde? En la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, que estaba roncando, le despertó diciendo, levántate pronto. Y cuando le dijo, levántate pronto, ¿qué pasó con las cadenas? Se le cayeron de las manos. Ahora, mire esto. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y él así lo hizo, y le dijo, envuélvete en un manto, ¿y qué cosa? Y sígueme. Verso 9. Y saliendo le seguía, pero pensaba que no era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba ¿en qué? En visión. Verso 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él cuando lo dejó libre. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, ¿qué dice el texto? Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Cuándo lo entiende? Ahora, cuando está ¿dónde? Cuando está suelto. Y yo quiero que usted cambie, yo quiero que usted no le haga tanto caso a Pedro ahora y cambie el concepto. Yo no puedo esperar estar libre para creer que Dios me va a liberar. No, es que aún estando con las cadenas puestas, mi Dios sigue siendo el Dios Todopoderoso. Ay, Señor, si tú eres el Dios Todopoderoso, ayúdame a que el banco tal, para no dar promoción a ningún banco, me pueda aprobar el préstamo que yo quiero. No, es que aunque no le aprueben el préstamo, Jehová sigue siendo el Dios de lo imposible, señores. Ay, Señor, si tú traes mi hijo a la iglesia, entonces yo reconozco que tú eres poderoso. Mire, aunque el Señor no lo traiga cuando usted quiera, usted tiene que saber que antes que ese muchacho fuera hijo suyo, ya era hijo del Señor. Tenemos que tenerlo claro. Ay, Señor, si tú le cambias la boca a este cocodrilo que yo tengo en casa de marido mío, por favor, transforma la boca, úngelo con aceite de oliva extra virgen, del que usted utiliza Tere para hacer la ensalada, úngelo. No, es que aunque el Señor no utilice el aceite, Él sigue siendo el Dios Todopoderoso para transformar a aquellos que piensan que están presos, pero que Jehová le va a dar la libertad. Lo dice el texto, señores.
Ahora dejemos a Pedrito, porque ya Pedrito, ¿qué cosa? Ya lo soltaron. Agarremos a Pablo. Vaya conmigo al libro de Hechos, al capítulo 14. Hay un detalle interesante en este capítulo, y es que Pablo ahora va a una ciudad llamada Listra. Y dice el texto bíblico que cuando llega a Listra, versículo 8, encuentra a un hombre que estaba sentado. Y yo quiero describir detenidamente las características de este hombre. Porque hoy en día hay mucha gente sentada, como ustedes están sentados hoy, pero quizás no cumplen los requisitos restantes de este hombre que también está sentado. ¿Qué dice el verso 8? Había un hombre de Listra sentado, número 1. Número 2, ¿qué dice? Imposibilitado de los pies. Número 3, cojo de nacimiento. Y número 4, ¿qué dice? Que jamás había andado. O sea, este hombre, al igual que Pedro, psicológicamente, no, me voy a ir más allá. No solamente psicológicamente, realmente el hombre, aunque quería, no podía caminar. Y es posible que haya alguien que quiere salir hacia adelante. ¿Usted recuerda la oración que usted le hizo a Dios anoche? Señor, ayúdame a que mañana yo pueda levantarme contento, yo pueda levantarme gozoso, yo pueda levantarme con un entusiasmo de que nada ni nadie me deprima, que nada ni nadie me haga sentir inferior, que cuando el mundo me quiera hacer daño, yo pueda levantarme en el nombre de Jehová. ¿Y sabe lo que hizo el enemigo? Anoche te hizo dar unas alturas en la casa y te acostaste lleno y te soñaste con el diablo cayéndote atrás y te levantaste triste porque te soñaste que el diablo te estaba cayendo atrás. ¿Ya se te dañó el día? ¿Y qué te lo dañó? Unos plátanos maduros que te comiste anoche a las 12 de la noche. Porque el enemigo siempre anda buscando algo. ¿Para qué? Para hacernos sentir imposibilitados. A veces el enemigo utiliza el correo para imposibilitarnos. A veces el Señor utiliza los biles para imposibilitarnos. A veces el Señor, vamos al médico y nos dicen, bueno, el seguro le cubre el 30%, el otro 70% lo paga usted. Y cuando uno escucha cuál es el 70%, ya uno se da cuenta que uno está como imposibilitado. Quizás estoy hablando para alguien que sabe que tiene que ir al médico, pero no puede por una razón, porque no tiene seguro médico. Eres un inmigrante en este país y trabajas y cada vez que te agachas para recoger la basura del patio ajeno y cada vez que te agachas para recoger los restos y cortar la grama en patio ajeno para poder hacer sobrevivir a tu familia, te duele el agacharte porque quieres sanarte, pero te sientes imposibilitado. Yo quiero decirte a ti, amigo, que estás allí en la computadora y en el televisor y que escuchas en la radio este mensaje, yo quiero decirte que palabra de Jehová hay para ti imposibilitado en el nombre de Jesús. ¿Qué palabra hay para ti, querida mujer, que estás derrumbada porque tu esposo te humilla, porque tu esposo te ofende, porque tu esposo te hace sentir miserable? Palabra de bendición hay para ti, a ti que te sientes imposibilitada. A ti que no has podido conseguir trabajo y que has llevado el resumen por todos los lugares y tienes una maestría y tienes un doctorado y tienes un bachiller, pero todo el mundo a donde vas te dice, usted está imposibilitado. ¿Sabe por qué? Porque está sobrevaluado. Entonces tú te preguntas, ¿para qué estudié? Debería ser uno más de esos empleados a 25 la hora, que es el mínimo federal. Y te sientes imposibilitado aunque tienes un título académico. Mire lo que dice la palabra de Dios. Este hombre imposibilitado, verso 2, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho, ¿cómo dice? Sobre tus pies. Ahora hay un problema. ¿Cuál es el problema de este hombre, Silvia? Que este hombre nunca, ¿qué cosa? Se ha levantado sobre su pie. Y hay gente que le dice, uno le dice a gente, hermana, no se preocupe, ese marido suyo, Jehová se lo va a cambiar. ¿Y sabe lo que hace? Se le ríe a uno en la cara. Usted porque no sabe con quién estoy casado, con el diablo que tengo en casa. Pero si te estoy diciendo imposibilitada que Jehová te va a cambiar al demonio que tiene, entonces ¿qué tú tienes que hacer? Óyeme, créele al Señor. Pero están tan acostumbrados a ser como imposibilitados que ya Dios le habla y ellos no le creen. Pero este hombre, hay un detalle que me llamó la atención y es
lo que hace Dios con alguien que tiene el Espíritu Santo, Josefa. Mira esto. El Señor le dice a Pablo, no solamente vas a predicar a los gentiles, a los reyes y a todos los judíos. Yo voy a derramar sobre ti el Espíritu Santo porque a ti yo te he escogido para llevar libertad a los que están oprimidos. Ahora mire esto, y esto es un detalle bonito, poderoso y sabroso que usted debe recordar hoy. Toda persona que tiene el Espíritu Santo es una persona que sabe discernir quién tiene fe y quién no la tiene. Oiga esto. Dice el texto bíblico, léalo usted mismo para que no me crea a mí. Versículo 9. Este hombre oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía ¿qué cosa? ¿Cómo Pablo discierne eso? ¿Qué es lo que faculta a Pablo para discernir que este hombre tiene fe? El Espíritu Santo. Mire, hermanos, permítame decirle, yo he sido pastor en diferentes países y en diferentes iglesias y con diferentes nacionalidades como miembros de iglesia. Visito países para llevar el Evangelio de Jesucristo y he encontrado en todas las iglesias el mismo deseo. Yo quiero que mi iglesia sea llena del Espíritu de Dios. Yo quiero que mi iglesia crezca. Yo quiero que mi iglesia se fortalezca. Yo quiero que mi iglesia, el Señor se derrame con poder. Pero hay un detalle que la iglesia se le olvida, que el pastor, especialmente tiene. Y es que sabe discernir cuando una iglesia quiere y cuando una iglesia solamente tiene el deseo, pero no está dispuesta a pagar el precio. Porque una iglesia que quiere que el Espíritu de Dios se derrame, tiene que dejar el chisme. Una iglesia que quiere que el Espíritu de Dios se derrame, tiene que dejar la crítica. Una iglesia que quiere que el Espíritu de Dios se derrame, tiene que orar, ¿qué dice el texto? Sin cesar. Una iglesia que quiere que el Espíritu de Dios se derrame, tiene que reconocer que lo primero es Dios, lo segundo es Dios, lo tercero es Dios y lo demás, Mateo 6:33, ¿cómo llega? Por añadidura. El gran problema, especialmente en este país, es que queremos la bendición, pero no queremos ¿qué cosa? La unción. Queremos que el Señor bendiga a mi iglesia, pero no estamos haciendo nada para que Dios bendiga a la iglesia, señores. Y Pablo ahora discierne y le dice, este hombre no ha caminado nunca. Este hombre quiere caminar, pero yo le noto a él no solamente el querer, sino que está dispuesto a hacer. Mire. Cuando Menchi y yo iniciamos el noviazgo, todos los viernes, bueno, voy a reconocer un pecado aquí entre nosotros. Eso sí, ya tengo que decirlo antes de decir el pecado. La sangre de Jesucristo me transformó, la sangre de Jesucristo se derramó y borró toda culpa de su servidor. Amén. Quiero que el amén quede claro. Todos los viernes yo le llevaba una flor a Menchi. Por cierto, era robada. Yo iba por todo el barrio y veía quién tenía unas flores que estaban dignas para Menchi y yo iba y me robaba la flor. Bueno, ya yo le pedí perdón a Menchi también, porque quería estar seguro que ya estaba en paz con Dios y con los hombres. Y yo iba y le robaba una flor a la vecina y se la llevaba a Menchi. Luego me di cuenta, cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre este siervo, que yo no podía seguir robando. Y entonces tuve, Martica, dice el texto, que comenzar a pagar el precio. Ahora, hermanos, yo le llevaba la flor a Menchi y ahora llego a casa y hay un negocito que se llama Walgreens, otro se llama Sam's, otro se llama Costco, que cuando usted va a comprar la flor no le venden una. Tiene que comprar el paquete entero y yo solamente me acuerdo, yo le prometí al Señor que yo iba a pagar el precio. Pregunto, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende que cuando la sangre de Jesucristo me unge, me doy cuenta que el Waka Waka de Shakira ya no puede seguir siendo parte de mi música? Me doy cuenta que Luis Fonsi ya no puede ser mi cantante favorito. Me doy cuenta que esa costillita de cerdo que sabe tan buena pero que mata tanto, no puede seguir siendo mi plato favorito. Porque reconozco que tengo que pagar, ¿qué cosa? Un precio.
Mire, hermano, yo no tengo ese problema, pero tengo que hablar en defensa de aquellas personas que tienen una situación similar. Yo puedo comer y no aumento, óigame, Mercedes, ni una onza. Y como los que me han visto saben que yo tengo buen diente. Yo como, pero no aumento una onza. Pero hay gente que quiere bajar de su tesitura, para usar mejor un concepto musical, y que quieren bajar su tesitura un poquito, pero quieren bajar la tesitura, pero no quieren cerrar el pico. Entonces tienen que reconocer que para poder alcanzar la meta que quieren, ¿qué tienen que hacer? Tienen que pagar, ¿qué cosa? El precio, señores. Y la Biblia dice que Pablo le dice a este hombre, mira, yo veo en ti que tú tienes fe. Y le dice, levántate derecho sobre tus pies. Y mira lo que hace el texto, pone solamente un punto y seguido. En gramática, ¿qué significa un punto y seguido? Es una pausa, pero ¿cómo? Breve y continua. Es una pausa breve y continua. Dice, levántate y párate sobre tus pies. Y el hombre dice, se levantó y ¿qué cosa? Y anduvo. Inmediatamente, ¿tenía él el deseo de levantarse? Pregunto, ¿tenía no solamente el deseo, sino la acción para levantarse? Entonces, querido amigo, no importa la iglesia donde tú estés, no importa si eres católico, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, luterano, bautista, la iglesia de Dios, evangélico, metodista, Dios puede levantarte en tu iglesia para que tú hagas grandes cosas en el nombre del Señor y tú proclames al Dios de la salvación, pero no solamente debes querer, también tienes que hacer. Y Pablo ahora dice, yo te voy a levantar en el nombre de Jesucristo. Y dice que la gente que estaba allí comenzó a decir, óyeme, este hombre es de Júpiter. Léalo en el texto. Comenzó a decir, este hombre de Júpiter, este hombre no es de aquí, porque este hombre hace ¿qué? Grandes cosas. Y Pablo le dice, señores, yo no soy de ningún Júpiter. Yo creo que usted lo lea conmigo. Capítulo 14, dice el texto bíblico en el versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Nosotros no somos extraterrestres. Nosotros somos personas llenas de ¿qué? Ahora, ¿por qué la gente se sorprende? ¿Por qué la gente decían en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido hasta nosotros? ¿Por qué la gente decía eso? Porque la gente ha perdido la costumbre de ver gente llena del Espíritu Santo. Vuelvo y repito. La iglesia está perdiendo la costumbre de ver al Espíritu Santo en forma de hombre manifestarse en la iglesia con poder. Yo he conocido pastores que estaban en campañas evangelísticas y caía un agua grande y le decían a la iglesia, párese cada uno en los extremos de los postes de la carpa y levanten la mano, que mientras ustedes tengan la mano levantada no va a llover. Y hermano, permítame decirle esto, no llovía. Terminaba el sermón y caía el cielo a la carpa. Eran gente llena de ¿qué? Del Espíritu Santo. Escuché la historia de un pastor en Cuba que se burlaron de él porque él dijo, va a llover. Y le decían, no, aquí no va a llover, aquí ha habido una sequía. Y él le dijo, va a llover. Y le dijo a la esposa, sácame la sombrilla. Le dijo, si llueve, ¿ustedes van para la iglesia? Sí, vamos para la iglesia. Y se le apareció con la sombrillita allá. Y le dijo, vamos para la iglesia. No, no ha caído agua. Espérense, 3, 2, 1. Y cayó el aguacero. ¿Eran gente de qué? Y la gente dice, ¡ay! Este es de Júpiter. No, ningún Júpiter. Tenían ¿qué cosa? El Espíritu Santo, señores. Y la gente se sorprende porque hay alguien que quiere proclamar el evangelio. No, son gente que lo único que tienen es el deseo, el querer y el hacer de ver al Espíritu de Dios manifestarse con poder. Ahora lea el verso 19. Y esto es lo que a mí me duele. Dice el texto. Vinieron unos, y lea la palabrita que dice allí. ¿Cuál es? Ok, deténgase conmigo. ¿Cuál fue el mandato que el Señor le dio a Pablo? ¿Vas a predicarle a los gentiles? ¿Vas a predicarle a los reyes? Y vas a predicarle a los hijos de Israel. ¿Quién eran los hijos de Israel? Los judíos. Y dice el verso 19, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud
y apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba como. Pregunto, ¿quiénes apedrearon a Pablo? Y aquí, hermanos, déjenme ver cómo lo digo que se oiga bonito. Le voy a decir mi lema. DTA. Don't trust anybody. No confíe en nadie. Porque cuando Pablo pensaba que los judíos lo iban a apoyar, ¿qué hicieron? ¿Sabe por qué? Porque hay judíos en la iglesia que están, pero no tienen el Espíritu Santo. Y cuando no lo tienen, le molesta el que lo tiene. Y cuando no puede destruirle su matrimonio, entonces lo difama. Y persuade a la iglesia diciéndole, ese hombre que tenemos en la iglesia, eso lo que hay que hacer es ¿qué cosa? Apedrearlo. Porque lo que ha venido es a traer difamación a la iglesia, a desunir la iglesia. Ese hay que apedrearlo, pero se olvida que ese que tiene el Espíritu Santo. Señores, no se una a aquellos que quieren apedrear a los que tienen el Espíritu de Dios. Mejor únase a aquellos y prefiera mejor sufrir en el nombre del Señor que usted ser parte de aquellos que apedrean a los que tienen el Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué hice? Lo arrastraron a la calle y lo dejaron como por muerto. Y aquí viene mi parte favorita, verso 20. Pero rodeándole los discípulos, Pablo se levantó, entró en la ciudad y al siguiente día se fue a otra ciudad llamada Derbe con Bernabé. Yo digo, pero este hombre está acabado de apedrear. Mire, por cierto, a nadie lo apedrean y le hacen una cortadita en la frente. Pablo está desbaratado. Pablo está tumbado físicamente. Posiblemente le golpearon las piernas. Posiblemente, porque cuando hay alguien con ira, el que da con ira, hermanos, da con coraje y da para matar. Porque ellos lo apedrearon, no fue para derrumbarlo, no fue para maltratarlo como hacía Herodes. ¿Fue para qué? Fue para matarlo. Y dice el texto bíblico que lo arrastraron y lo dieron como. Y aquí me lleno yo con un gozo tan grande. Que hay gente que quiere ver esta iglesia de country arrastrada. Que hay gente que quiere ver tu iglesia desanimada, vacía, sin jóvenes. Y que la gente esté allí solamente perdiendo el tiempo en la iglesia. Permíteme decirte en el nombre del Señor que lo que el enemigo da por muerto, Jehová lo va a levantar. Lo arrastraron y lo dieron por muerto. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Se acercaron. Me imagino que lo limpiaron. Me imagino que preguntaron, Pablito, ¿te fuiste? Y él dice, no, estoy aquí. Porque los que tienen el Espíritu de Dios tienen una cosa en la mente: predicar a las naciones, predicarle a los reyes, predicarle a los hijos de Israel, predicarle a los gentiles y decirles, la gloria del Señor se ha acercado. Yo me imagino los discípulos rodeando a Pablo y diciéndole, Pablito, no te desanimes. ¿Cuál es la palabra que iban a decir después? Resiste. No te desanimes. Resiste. Querida madre, no te desanimes. Resiste. Quieren ver a tus hijos en el suelo, no te desanimes. Resiste. Querido padre, que con esfuerzo le diste el pan a tus hijos y hoy el enemigo se los ha llevado, no te desanimes. Levántate. Resiste. Querido pastor que me estás viendo, querido anciano de iglesia, querido hermano líder de departamento de iglesia, no te desanimes por las críticas de gente que no tiene el Espíritu de Dios. Resiste. Que el que resiste obtendrá la victoria. ¿Sabe qué hace Pablito? Él no solamente se levantó. Al otro día, ¿qué hizo? Se fue. Y mire para dónde se fue. Verso 22.
Versículo 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos en Derbe, volvieron a 3 lugares. 1, a Listra, a Iconio y ¿a dónde más? Y a Antioquía. ¿Dónde fue que lo apedrearon? En Antioquía. ¿Y para dónde regresa? Porque el que tiene el Espíritu de Dios no le tiene miedo a las piedras, hermano. ¿Qué es lo que hace? Resiste. ¿Me van a apedrear otra vez? Sí, por cierto, a Pablo lo apedrearon un par de veces. ¿Y qué hizo? Yo le pregunto, ¿qué necesita el cristiano de hoy en día? Esas palabras ofensivas de tu esposo, resiste la mujer. Esa indiferencia de tu esposa, resiste la hombre. Esas ofensas y sarcasmos de tus hijos, resiste en el nombre del Señor. Resiste, enséñale a tus hijos a resistir, hermanos. ¿Sabe qué? Dice la historia bíblica que Pablo fue por todos esos lugares, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a la iglesia de Country, a los que están en el internet y en los medios de comunicación, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, oiga lo que dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Toda persona que le ha vendido un evangelio fácil, lo engañó. El que quiere ver la gloria de Dios, ¿por dónde tiene que pasar? Por tribulaciones. A veces la vida nos deshidrata. Dios siempre pone algo para hidratar al corazón del ser humano. Había un muchacho llamado Derek Anthony Redmond. Ese muchacho, muy poca gente lo recuerda. Porque ese muchacho, Derek Anthony Redmond, quería ser un atleta. Desde su infancia comenzó a correr para ser un buen atleta. Y aquel muchacho sufrió 18 lesiones cada vez que corría. Estuvo en el quirófano 18 veces. Pero él quería ser campeón. Y Derek Anthony Redmond era el favorito en los Juegos de Barcelona de 1992. Y un día, en las preliminares, Derek, un joven inglés, ganó el oro en los preliminares. Era el favorito en la carrera. Y cuando estaba listo para correr, aquel muchacho salió para vencer. Y cuando salió para vencer, Derek Anthony Redmond sufrió una lesión en uno de sus pies, en lo que se llama normalmente el talón de Aquiles. Y aquel muchacho llorando cayó en el suelo. Y cuando Derek Anthony Redmond cae en el suelo, él dijo, yo no me sacrifiqué para quedarme aquí en el suelo. ¿Y sabe lo que hizo? Se levantó, hermanos, y comenzó a correr solo, cojeando delante de 65,000 personas. No llegó de primero, no llegó de segundo, pero él dijo, yo no me sacrifiqué para quedarme aquí, y cojeando fue avanzando. Y un día, y en un momento, el papá que estaba allá pasó la seguridad y quitó a todo el mundo y vino de su muchacho. Y oiga, ¿qué vino? Y le decirle, mi hijo, tú no tienes que hacer esto. No tienes que hacerlo. Y él le dice, papá, yo tengo que hacerlo. Yo tengo que llegar a la meta. Yo no me sacrifiqué. He estado 18 veces en un quirófano. Yo tengo que llegar. ¿Y sabe lo que le dijo el papá? Si lo vas a hacer, vamos a hacerlo juntos. Y allí Derek Anthony Redmond, junto a su papá, llegaron a la meta. Cuando Derek Anthony Redmond llegó a la meta, por cierto, no llegó de primero. Usted sabe, nadie habla del segundo. No llegó ni siquiera de tercero, ni llegó de cuarto. Cuando Derek Anthony llegó a la meta, 65,000 personas se pusieron en pie para aplaudirlo.
Hoy Derek es recordado. Es el único en las Olimpiadas que ha sido recordado por llegar de último. Porque su resistencia en medio del dolor lo llevó hasta la meta. Quizás ver las fotos es bonito. Yo quiero que usted vea el rostro de él ahora en la carrera. La BBC hizo un pequeño documento sobre él. Llega cuando él sabe, cuando él siente que el talón de Aquiles se le desgarra, por cierto, esa lesión lo eliminó para siempre de las carreras. Porque él, en vez de quedarse en el suelo, siguió. Y eso acabó de destruir el talón. Mira a Derek con el entusiasmo que tenía, la esperanza que tenía, caminar y prepararse y caer en lo que fue la última carrera de su vida. Derek Redmond, the best form he's shown since he broke the British record. He was in great shape, you know, he had a chance, possibility of maybe getting a medal there. The Cuban Hernandez has got Redmond to aim at, and so too in line number 3 is Steve Lewis, but Redmond's got off very fast indeed, and so too is Ismail of Qatar. Down the back straight, he's the fractional leader. Father of Nigeria has gone very quickly, and Redmond has broken down. He's on the track, kneeling down, and Derek Redmond, well, his injury problem, the jinx has struck again. Running down the back straight, I heard a funny clap or a pop, and I honestly, for a split second, thought I'd been shot. And then obviously I realised I've pulled a hamstring. And then when the pain sort of died down, I remembered where I was and what I was doing, and I remember thinking, quick, you're in Olympic semi-finals, you're Pratt, get up and start running. And I got to the 200-metre mark after hobbling 50 metres, and looked across, and all the guys had finished, and it pretty much hit me that, you know, it ain't going to happen, it's all over. I would have laid there. You know, to be honest, there's no way I would have got up. Because a hamstring, when you got a hamstring, you know you got a hamstring. He just wants to finish. His dad's trying to run onto the track to stop him. He's going to tell him, Derek, don't. The old man went to put his arms around me, and I was just about to try and push him off because I thought it was someone else. I didn't see him, he sort of jogged from behind. And he said, look, you don't need to do this, you can stop now, you haven't got nothing to prove. And I said, oh, I have, you know, get me back into lane 5, I want to finish. Now in the greatest arena in sport, he's getting the cheer of the games. I would never have wanted to be in Derek's shoe at that time. You know, it was a sad moment. It was a, you know, a great moment, you know, in the sport, to be honest. Este muchacho pasó a la historia, hermanos. El último lugar pasó a la historia como el atleta más resistente de todo el mundo. Yo quiero terminar diciéndole esto. La vida espiritual es una vida de resistencia. ¿Sabe lo que dice la historia bíblica? Que Pablo se levantó. Pablo se montó en su bicicleta y con dolor siguió pedaleando. Quizás sentía dolor en sus piernas por las piedras. Quizás sentía dolor en su espalda por las piedras. Pero él tenía una cosa en su mente: yo voy a llevarle bendición a los gentiles. Yo voy a llevarle bendición a los desanimados, a los cojos de esta vida. Y aprendí algo de Pablo y de Pedro. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro estaba preso, el ángel le dijo algo que estoy seguro que todos ustedes pasaron por alto. Le dijo, cíñete. ¿Y sabe qué le dijo? Cúbrete. ¿Y sabe qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pedro? Se cubrió. Y yo siempre me pregunté, ¿para qué uno tiene que cubrirse? ¿Sabe qué es lo que el Señor quiere? Que usted no mire para los lados. Usted no se imagina las palabras hirientes que su servidor ha recibido.
Usted no se imagina las veces que la gente le dice a uno para desanimarlo: eso no va a suceder, no va a suceder nada en su iglesia, la iglesia no le va a gustar, esto, lo otro, y por aquí, que por allá, y esto y allí, y su vida no va a funcionar, y su hija, dedíquele más tiempo, y su esposa un día se va a cansar, y ya no va, y va como han hecho otras, y va a dejar el ministerio. Tantas cosas que le dicen a uno, y yo lo único que hago es: Señor, me voy a poner mi manto y me voy a cubrir, no quiero ver a nadie más, no quiero escuchar nada. Tantas palabras que le duelen a uno. Lo último fue Menchi, después de 2 embarazos que la gente ni siquiera sabe la pérdida que tuvimos. Y lo que yo luchaba en casa, tratando de animarla, ni las flores de Walgreens hacían nada. Y ella dijo: mira, yo quiero bajar de peso. Y yo quiero que no me regales nada en los próximos años. Y regálame este tratamiento. Y hermano, yo no lo pensé 2 veces, porque mi vida es para mi familia. Y Menchi comenzó su tratamiento. Se tomaba fotos para ver cómo iba quedando. Y yo iba viendo los resultados. Hasta que comenzaron los 16 soldados a hablar. Y a decir: hermana, eso es estar pendiente a las cosas de este mundo. Quédese así, si su esposo la ama como quiera. Y comenzaban los soldados a amarrar a mi esposa otra vez, sin saber por todo lo que nuestra familia ha pasado. Y a veces hacemos chistes con las personas que están con sobrepeso. Y a veces nos burlamos cruelmente. Yo quiero decirle a esa gente: mire, póngase su cachuchita y no escucha a nadie. Porque la gente lo que quiere es que usted sea infeliz, y que sea infeliz usted y los suyos. Y cuando escucho a alguien: pastor, no va a suceder nada, yo me monto en mi bicicleta y no escucho a nadie. No me importa escuchar, yo tengo una sola cosa en mi mente. Mi mente es salvar gente, salvar gente, salvar gente. No me importa Disney, no me importan las vacaciones, no me importa nada, no me importa nada. Yo quiero salvar gente en el nombre del Señor. Entonces póngase su cachucha y no le haga caso a nadie. Hágale caso a lo que el Señor le dijo a Pedro: cúbrete, yo te voy a sacar y yo te voy a dar la libertad. Queridos hermanos, ¿será que hay alguien aquí que la gente decide por ti? ¿Será que hay alguien aquí que vive para los demás? Quiero con orgullo decirles lo que Pablo decía: sean imitadores de mí. Póngase y cúbrase y no escuche a nadie más que a Jesús. Olvídese de lo que la gente le diga. Olvídese de cómo la gente quiere dirigir su iglesia. Querido líder de iglesia, no escuche a nadie. Escuche a Cristo Jesús. Querida madre, no escuche lo malo que tu hijo es. Tú lo sabes ya. Pero escucha que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a tu hijo. Dainelli va a cantar. Yo quiero invitar a alguien. Voy a invitar solamente 3 personas que quieren decirle a Dios: pastor, dígale al Señor que me cubra. Yo no quiero escuchar a nadie. Yo solamente quiero escuchar a Cristo Jesús. Dígale al Señor que en mi dolor, mientras Dainelli canta, dígale al Señor que me acompañe. Dígale al Señor que me dé la oportunidad de yo reconocer que los soldados me tienen atrapado y que las piedras me tienen derrumbado, pero que me voy a levantar en el nombre de Jesús. Cúbrase. Dígale al Señor que lo cubra y no escuche a nadie más que no sea al Espíritu de Dios. Por eso, mientras Dainelli canta, yo voy a invitar 3 personas que allí donde están quieren levantarse. Y lo único que quieren escuchar no son las críticas, no son las difamaciones, no son las burlas. Lo único que quieren escuchar es que el Espíritu Santo hoy quiere derramarse sobre ti, y que si se derrama en ti, a través de ti va a derramarse ante reyes, ante gentiles y aún ante aquellos que te encadenaron. A ti, amigo que estás frente al televisor,
Cúbrete. Y no escuches a nadie más en esta hora que a Jesucristo. No escuches a ningún líder. Escucha a Jesucristo. No escuches a ningún hombre. Escucha a Jesucristo. No escuches las palabras hirientes de los que amas. Escucha a Jesucristo y cúbrete hoy. Y escucha solamente a Jesús decirte: el que quiere ver el reino de Dios tiene que pasar por padecimientos. Mientras Danielis canta, levántate y solamente dile al Señor: si he de padecer, dame una cosa: cúbreme y otórgame tu Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios te levante, que el Espíritu de Dios te unja y que el Espíritu de Dios te cubra. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria yo a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria yo a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas, oh débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre andan junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria yo a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su
Señor lo único que quiere de nosotros es que esta noche, en cada momento de nuestra vida, Él pueda estar con nosotros. No lo escoja solamente en los momentos cuando todo está bien. Cuando las piedras lleguen, búscalo a Él en cada momento. Oramos. Querido Dios y Padre eterno, cúbrenos hoy con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a no escuchar las voces de los soldados que nos quieren mantener derrumbados y encadenados. Ayúdanos a escuchar la voz de Jesús que nos dice: levántate, cíñete, cúbrete y ve y lleva el Evangelio a gentiles, a reyes y al pueblo de Israel. Danos el privilegio de ser llenos de tu Espíritu y que a través de esa unción los nuestros puedan recibir la bendición. Bendice cada adorador aquí esta noche. Bendice cada persona al lado de la radio, frente a su computador, mirando su teléfono o posiblemente en la comodidad de su hogar viendo la programación. Allí donde están, muéstrales que llegó la hora de ver la gloria de Dios. Si han de caer piedras, no importa. Si han de venir difamaciones, no importa. Si hemos de recibir críticas, no importa. Nosotros resistiremos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a resistir por amor a nuestro hogar. Ayúdanos a resistir por amor a nuestro matrimonio, por amor a nuestros hijos. Y al final, ver a Dios levantarnos, animarnos y llevarnos a otra ciudad a decirle al mundo que todo el que quiere ver la gloria de Dios tiene que padecer, pero en Cristo resistir. Amén. Correremos esta carrera en tu nombre, porque cada momento tú estarás con nosotros para llevarnos a la meta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.